Como temario de este tutorial, veremos primero las características del HMI Reports, los beneficios de esta herramienta y las funciones, y también un ejemplo práctico que trata de la creación de reportes con esta herramienta. Como características, tenemos que Wonderboard HMI Report permite la generación de informes rápido y fácil con los datos de InTouch y otras fuentes de datos. Sin conocimientos de programación, podemos personalizar, planificar y generar los informes de HMI con un diseño atractivo y reportes informativos. Con HMI Report podemos generar informes fácilmente a partir de los datos de un proceso y el periodo de información se reduce al mínimo. Los informes terminados pueden ponerse a disposición de todas las partes interesadas o también se envían a través de correo electrónico. HMI Reports funciona con Wonderboard Information y otros portales de web server. Por lo tanto, los informes pueden estar disponibles en la red corporativa e incluso en la web. Los beneficios de esta herramienta representan importantes ahorros de tiempo y el menor esfuerzo en la generación, distribución y elaboración de informes. Es más rápido generar los informes que con Crystal Report o con Excel. Los datos de InTouch o Wonderboard Historian son rápidamente y fácilmente convertidos en informes atractivos con lo que el usuario tiene una clara comprensión de los procesos y de los negocios. También tenemos una configuración fácil gracias a las interfaces simples, menús, objetos del informe inteligente y una simple caja de diálogo. También tenemos una disponibilidad sencilla y segura de los informes para los usuarios autorizados en cualquier lugar, en cualquier momento, utilizando el portal web integrado. Como funciones de esta herramienta, tenemos la alta flexibilidad que tiene gracias a los objetos del informe inteligentes que permiten una generación de tablas, gráficos circulares y gráficos de dispersión. La gestión de usuarios integrada permite facilitar la definición de los derechos de acceso al informe final, así como los derechos para el diseño, la modificación y la generación de informes. La generación automática de informes personalizados en Excel, Adobe Acrobat o en formato HTML o como un correo electrónico. También podemos generar informes sobre la base de eventos. Por ejemplo, cuando se ha completado un lote completo, con los horarios o al final del turno o bajo petición, si es posible. La fácil utilización de los datos de InTouch o Wonderboard Historian desde este SQL y otras fuentes de datos pueden ser OPC, OLEDB, OBDC y también diversos HMI de terceros. A continuación les mostraremos un ejemplo práctico acerca de la utilización del HMI Reports para generar informes o reportes. Lo primero que debemos hacer es abrir la aplicación HMI Reports Studio. Una vez abierta la aplicación, se nos muestra una ventana. En este caso le vamos a dar clic al botón evaluar. Nos pide que creemos un nuevo proyecto o abramos un proyecto ya existente. En este caso crearemos uno nuevo presionando el botón New. Nos pide un nombre para el proyecto. En este caso le daremos el nombre de tutorial y dejaremos las demás opciones por defecto. Nos pregunta si queremos crear carpetas adicionales para el proyecto. Presionamos que sí a todas las peticiones. Bien, ahora ya se ha creado el proyecto y se nos muestra la primera vista del reporte que vamos a generar. Esta es una pantalla en blanco para poderla editar y crear el reporte. Pero antes de eso debemos utilizar ciertas variables que vamos a enlazar con la aplicación InTouch. Entonces lo que debemos hacer es presionar la pestaña Logger Studio y dentro de esta pestaña haremos clic derecho en la parte izquierda y seleccionaremos Add Item Group. Esta opción nos permite añadir todas las variables que queremos incluir en el informe
por parte de InTouch. Aquí le vamos a dar un nombre a este grupo de variables. En este caso van a venir de la aplicación de InTouch. Como vemos, todavía no está creada la fuente de las variables o de los datos. Por eso debemos crearla presionando el botón añadir una nueva fuente. Aquí escribiremos el nombre de la fuente de datos, en este caso es InTouch. Y seleccionaremos el driver para comunicarnos con esto. En este caso es InTouch Native Driver. Y solo entonces podemos configurar este driver. Seleccionaremos la dirección en donde está nuestra aplicación. En este caso utilizaremos la aplicación demo que viene en el InTouch de un Vector Batch. Se encuentra en el disco local C, en documentos y configuraciones, todos los usuarios, en datos de programa, InTouch Demos, y seleccionaremos la primera. Ahora nos permite añadir todas las variables que queremos utilizar en el reporte. En este caso seleccionaremos unas pocas para este ejemplo, pero en realidad se pueden utilizar todas las variables para realizar un reporte más completo. Utilizaremos el nivel de producción, el nivel del reactor y también la temperatura del reactor. Presionamos OK y ahora debemos añadir esta nueva definición o esta nueva fuente de datos para el reporte. Presionamos Add Definition y presionamos OK. Ahora ya podemos seleccionar esta fuente de datos y los ítems que vamos a utilizar en el reporte. Seleccionamos todos los anteriores y presionamos añadir. Presionamos OK. Y ahora debemos configurar el tiempo en los cuales se van a utilizar estos datos. En este caso es un reporte de datos de cada 10 segundos. Utilizaremos 10 segundos para no sobrecargar al sistema y el resto de configuraciones las dejaremos por defecto. Ahora vamos a nuestra aplicación en donde se encuentra el ejemplo, en este caso es el Vector Batch. Presionamos Runtime. Y volvemos a nuestra aplicación en el reporte. Y aquí podemos ver que ya se encuentran modificándose los valores correspondientes a la aplicación creada en InTouch. Corresponde a la temperatura del reactor, al nivel del reactor y al nivel de producción. Lo siguiente que debemos hacer es crear el reporte como tal. En este caso debemos poner todo lo que corresponde a un informe, empezando por el título, la fecha y los demás parámetros que contenga y que debemos reportar. En este caso pondremos un título que se llamará reporte de producción.
y también agregaremos la fecha. En la parte inferior tenemos todas las opciones que podemos utilizar para nuestro reporte. Una de ellas es la fecha. Que se agregará automáticamente al reporte, actualizándose constantemente. Como ven, únicamente moviendo el scroll del mouse ya podemos ver que se está actualizando. Ahora vamos a utilizar las variables agregadas a este reporte. En este caso utilizaremos un gráfico tipo chart para conseguir. Seleccionamos la fuente de datos input y seleccionamos la variable a monitorear. En este caso es el nivel de producción, que tendrá su respectiva leyenda y por un periodo de tiempo establecido. En este caso serán los últimos 5 minutos. Y las demás variables las dejamos por defecto. En este caso presionamos añadir línea y se ha añadido correctamente. La siguiente variable que vamos a utilizar es el nivel del vector. Seleccionamos la fuente de datos, el color, le podemos poner este color, ajustamos las escalas de X y Y a la variable anterior y le damos su respectiva leyenda. Nivel del reactor. Presionamos añadir línea y la última variable será la temperatura del reactor. Seleccionamos la fuente de datos, el color de la línea y ajustamos los ejes X y Y a los de la variable del nivel de producción. Le damos la leyenda, temperatura del reactor y presionamos añadir línea. Le podemos dar un nombre, en este caso puede ser niveles de producción. Y también seleccionaremos que se muestren las leyendas que agregamos a las variables anteriormente seleccionadas. También podemos crear el tipo de unidades que va a tener los ejes X y Y. En este caso el eje X será un eje de tiempo en segundos y el eje Y lo tendremos en nivel de temperatura en grados Celsius. Ahora ya tenemos las leyendas correspondientes a los ejes y lo último que queda es monitorear las alarmas que se producen dentro del proceso. Para esto utilizaremos una tabla, en este caso un step table. Seleccionamos el área donde va a estar definida la tabla y seleccionaremos el número de columnas que va a tener. En este caso utilizaremos 3. Seleccionaremos el tipo de escala de tiempo que vamos a utilizar, en este caso es un periodo ya definido, por los últimos 5 minutos. La base de tiempo que vamos a utilizar serán unos 30 segundos. Y ahora pasamos a la ventana o a la pestaña de apariencia. Le damos un nombre a la tabla, presionando primero Display Table Name. En este caso serán las alarmas.
Y aquí procedemos a modificar las columnas de nuestra tabla. La primera será la escala de tiempo, la segunda será la temperatura y la tercera será el nivel del reactor. En la parte derecha podemos seleccionar qué tipo de datos serán en esta tabla. El primero es una escala de tiempo, por lo cual seleccionaremos Step Start Time. Dejamos las configuraciones por defecto y pasamos a la segunda columna. En este caso es un tipo de dato. Nos pide un nombre, en este caso será la temperatura del reactor. La fuente de donde vamos a tomar estas alarmas, en este caso es del mismo InTouch. Y seleccionamos la temperatura del reactor. Presionamos OK y configuramos la tercera columna. Es algo parecido a la variable anterior, solo que en este caso es el nivel del reactor. Seleccionamos la fuente de datos, el nivel del reactor y presionamos OK. Presionamos OK en esta ventana y se nos muestra la tabla de alarmas que hemos creado. En este formato podemos crear todas las partes correspondientes al reporte. En este caso puede tener bases de datos, más gráficos, gráficos circulares, de barras, pero para ejemplificar está muy bien. Presionamos guardar y ahora vamos a la otra parte del HMI Report, que es el runtime. Abrimos la aplicación y seleccionamos el reporte que acabamos de crear. En este caso vamos a tutorial y seleccionamos el reporte. Seleccionamos el reporte, presionamos el botón Generate y presionamos el botón Abrir el archivo del reporte. Como vemos, aquí se nos muestra un archivo PDF en donde se encuentra nuestro reporte creado con el título, con la fecha y con la hora, nuestro gráfico de los niveles de producción y las alarmas en forma de tabla. Bien, esto ha sido todo en este tutorial acerca de la utilización del HMI Report para crear informes o reportes de nuestra producción, utilizando también el programa InTouch.